¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos. Hoy tenemos un vivo muy lindo con Miguel Carvajal, como habrán visto ya anunciado en las stories. Él es psicólogo clínico y educacional, es docente, universitario, investigador, escritor. Les voy contando mientras se suman. Hola a todos y todas. Ya veo que se van sumando un montón. Acá por ahí anda Miguel. Y bueno, y la verdad que me interesó mucho hablar con alguien en este ciclo sobre la vocación, sobre cómo es ayudar a otros a encontrar su propia vocación, que es algo en lo que Miguel se ha especializado y trabaja mucho con jóvenes y con personas que están en esa búsqueda de la vocación, ¿no? Cómo ser un faro que pone luz en los dones ajenos. ¿Por dónde va? Es una actividad introspectiva, tiene que ver con la observación, tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, todo eso vamos a estar charlando con Miguel en minutos. Me preguntaba también, antes de arrancar, ¿cuántos de ustedes pasaron por aquellos famosos test vocacionales que por lo menos antes, en mi época, cuando yo tenía 18 años, se practicaban? Ahora Miguel nos va a contar un poco por dónde va esa ayuda hoy día, y creo que el modelo es bien diferente, pero yo me acuerdo perfecto de aquel test que me hice, que era un antes y un después. Además, yo soy de las que no tiene una vocación tan clara, no soy esa gente como Hernán Casiari, que si no vieron la entrevista, mírenla porque vale la pena, está en nuestro feed. Que cuenta que jamás en la vida se le ocurrió ser otra cosa. Entonces, que su vocación no tiene valor porque en realidad no tiene ni siquiera deseo por ella. Es como el pez que vive en el agua y toda la vida, viste, está tan metido dentro del agua que ni siquiera la ve. Bueno, nadie sabe menos del agua que el pez. Bueno, así un poco Casiari describe su propia vocación y después avanza. Vale mucho la pena. Pero lo cierto es que yo en mi juventud estaba totalmente perdida y acudí al test vocacional, me acuerdo perfectamente, y iba muy esperanzada de que ahí esté, con bola de cristal, mi futuro escrito. Lo cierto es que en ese test a mí me salió que podía ser abogada, veterinaria o comunicadora, o comunicación, que es lo que finalmente en lo que estoy. Pero incluso charlando con Miguel Carvajal, él ahora cuando suba va a contarles, me decía que él podría haber sido periodista, y yo le decía, yo podría haber sido psicóloga, quién sabe, ¿no? Porque algunos de nosotros no tenemos una vocación tan definida y podrían haber sido más de una. Lo cierto es que después de ese test, al que muchos jóvenes en ese momento nos sometíamos, empecé a hacer nutrición y comunicación a la vez. A mí se me daba muy bien, yo hice preparatorios de biología, se me daba muy bien matemáticas, física, química, y la botánica es una de mis materias favoritas, o por lo menos fue en esa época. Y bueno, y después la nutrición, que tenía biología y ciertas cosas de ciencia, fue quedando por el camino, y seguí adelante con la comunicación, y eso hoy, bueno, periodismo fue lo que siempre hice. Un poco le cuento sobre todo a los que no son de Uruguay, de Argentina, de Chile, de otros lados, que estuve siempre en el mundo del periodismo. Pero en fin, hoy las personas que trabajan como orientadores vocacionales creo que ya no trabajan tan así, como aquellos test muy de preguntas y de macheo con lo que había en el mercado laboral de nuestra época. Capaz que algunos de ustedes se sienten identificados y me pueden contar cómo lo vivieron, sino que ven la vocación como algo en permanente cambio y construcción, y como una búsqueda a lo largo de la vida. Evidentemente, con los años arriba de la espalda del lomo, yo adhiero mucho también, o por lo menos me siento personalmente identificada con ese tipo de definición más de la vocación, como algo en permanente construcción y cambio, y que tiene que ver con esas búsquedas de cada una de las personas, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar a Miguel Carvajal, que ya está por acá, y a preguntarle a él mismo cómo se trabaja esto actualmente, cómo funciona, y cómo ayuda a él, como yo decía, como faro a otras personas a encontrar sus propios dones, ¿no? Por acá nos ponen cómo es esto de la vocación, y nos ponen con escuchar la propia naturaleza, animarse y trabajar mucho. Sin duda, parte de eso, ¿no? También de buscar, supongo que
esa búsqueda introspectiva, pero también de animarse a ir, probar y saber si esa tarea que uno creía es lo que queremos o no. Bueno, ya me van a contar ustedes porque cada uno de ustedes tendrá su propia historia con su propia vocación. Me quedó Miguel por acá arriba y ahora no lo encuentro porque es la ley de Murphy, ¿vieron? Pero no nos estresamos. Ahí está Male Reyes, que le mandamos un beso grande, que la queremos tener pronto en este ciclo también. Y por acá lo tengo a Miguel. Vamos a buscarlo. A ver si lo podemos encontrar la solicitud de Miguel. Miguel, no veo tu solicitud. Si la podés volver a mandar, genial. Te veo ahí como integrante del vivo. Pero voy a seguir repasando. Ahí mandan muchos corazones, que me parece genial, que nos apoyen en estos momentos de... Siempre tenemos algún momento de crisis tecnológica, ustedes ya saben, ya lo conocen, y mientras tanto me gusta porque voy viendo todos los mensajes que van mandando y los comentarios que empiezan ya a sumar sobre el tema, que es un temón, ¿no? Porque saber qué es lo que uno quiere, ahí está Male saludando, y acá sí está la solicitud de Miguel, así que ya lo subimos y ya empezamos a escucharlo a él, que es mucho más interesante que yo, obviamente. Pero bueno, esta idea de la vocación como comprendida como un proceso abierto me interesa mucho. ¿Cómo andas, Miguel? Bienvenido. ¿Cómo te ¿Andás va? bien? Muchas gracias. Un placer Bien, bien, tenerte bien. acá. Muchísimas gracias. Sos un hombre que hace años que trabajás en el tema de la orientación vocacional o en este de acompañar a las personas en buscar su vocación. Así que bueno, nadie mejor que vos entonces para ayudarnos a entender y a pensar juntos sobre el tema. No sé si llegaste a escuchar un Bien. poco lo que planteaba, ¿no? Yo contaba un poco mi anécdota. Sí, sí. Mira, ahí nos están Mm, escuchando desde Colonia, saludamos por ahí a los que están acá en Uruguay, en distintas partes y también afuera. Bienvenidos a esta buena charla con Miguel Carvajal, psicólogo clínico y educacional, especialista en vocación para los que se acaban de sumar. Miguel, yo decía un poco, bueno, los modelos, ¿no? Ese modelo, yo me sometí más a una mm. cosa de pregunta-respuesta, macheo con lo que había en el mercado laboral, y hoy, según charlé algunas cosas contigo antes de la nota y estuve leyendo, se ve también ese concepto de vocación como algo en permanente construcción y cambio, ¿no? Contame cómo es. Sí. Bueno, a ver, primero contarte que la experiencia que yo tuve como adolescente es similar a la tuya, Ajá. y yo estoy seguro que si le preguntáramos a la mayoría de los que participan de este vivo, tuvieron una experiencia similar, Bueno, si pueden, nos van ¿no? contando, Eh, porque después yo retomo y amplifico lo que Bien. cuenten, ¿tá? Eh, Sus ju- experiencias. justo en, Co- Justo en Colonia, alguien saluda desde Colonia, ¿Sí? justo en Colonia yo conocí dos colegas, Zoraida y Miguel, en un curso de orientación allá por los 90, con un par de referentes acá en Uruguay, Sí. que a nosotros, psicólogos recién recibidos, nos contaron cómo se trabajaba en la época contemporánea en orientación. Ujú, Y por qué este enfoque, como tú decías, machear, este enfoque que utiliza solo los test como única fuente de información, ujú, no tenía buenos resultados. Porque en realidad, Cecilia, los cuestionarios esos indagan, por ejemplo, tus intereses. claro. ¿No? Cuando te dijeron que podías ser veterinaria, comunicadora, tiene que ver con tus intereses. ¿No? Hoy en día un proceso de orientación vocacional es un encuentro con una persona, Ujú, con un adolescente, con un joven, a veces con un adulto, donde vamos a trabajar juntos sobre un conjunto de factores más amplios, ujú. ¿no? Porque, Más a ver, de integrales. alguna manera, claro, pensar en la vocación es pensar en un proyecto de vida, ¿no? Y como tú dijiste muy bien, hoy en día lo pensamos como un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Está lleno de gente que a los 40 años decide dedicarse a una cosa distinta, Ujú. ¿no? A ver, Figari, Vos sabés que ¿no? lo tengo Nosotros lo conocemos a... anotado porque vos en Bien, un material que publicaste hace un sí, tiempo con otros autores también proponían justamente mm, cómo las vocaciones cambian y hablabas de Paul Gauguin, mm, que ahora nos contás. Y yo me sí, acordé sí, de Figari, que abogado político claro. uruguayo que empieza a pintar con casi 60 años.
Sí, exacto. Nosotros lo conocemos a Figari como un pintor de la patria, y en realidad empezó a pintar en su mediana edad. En realidad Figari fue político, fue diplomático. A ver, fundó una de las UTUs Es verdad, más es representativas, verdad. jerarquizando los oficios, las artes, ¿no? Recién a los 50 él se puso a pintar, Ah, mira, yo creía ¿no? que era un Entonces, poco a más ver, incluso, mira. sí, bueno, 50, 50 y algo, Sí, sí, ponele, sí, no pero importa, imagínate, 60, es enorme. Y además ¿no? después A ver, trasciende como pintor, trasciende como todo, porque claro, fue muy destacado, pero digo, como pintor trasciende sí, muchísimo. Una actividad que arrancó a los 60 en su época, que ni siquiera son los 60 de en su ahora. época, Cecilia, Ah, a los para, 60 en una época que cuando tenías, corregí un poco que no te veo, casi que te veo, me falta cabeza de vos, a mí, a todos, ahí sí, te vemos un poquito mejor. Ah, ahora sí. ahí mejoró, Exacto. Ahora ah, sí, te teníamos un Miguel a entero, ver, antes era un pedazo. Está. perfecto, perdón, No, perdón, no hay problema. eh, como tú decís, a los 60 de aquella época, que no es los 60 de ahora, Sí. ¿tá? Entonces, a ver, hoy en día pensamos en la vocación como un proceso que se va definiendo a lo largo de la vida y donde participan un conjunto de factores. Ujú. A ver, porque participa por un lado mis intereses, lo que a mí me gusta, pero también las oportunidades que yo tengo, Eso es bien ¿no? interesante. No, el contexto en donde yo vivo, mi situación socioeconómica, también es determinante, Ujú. ¿no? A veces me lleva a tener que definir algunos escalones antes de, por ejemplo, poder desarrollar una carrera universitaria, Sin duda. ¿no? Porque, bueno, porque hay que conseguir trabajo para poder costear una carrera universitaria. Mira, Entonces, meto un avisito para los que no lo han visto. Hay una historia que hicimos hace poquito en el feed de Mil Historias, sí, que es la historia de Carmen Albana Sanz, que es esta maestra uruguaya que se crió en el barrio Borro, que es un barrio muy, muy carenciado, que no tenía ni hojas para escribir cuando iba a la escuela, tenía que ir a un basurero a uh, buscar hojas y conseguir un lápiz para poder no tenía, realmente los papás no estaban por una situación, bueno, familia muy difícil, etcétera, y para llegar al liceo tuvo que conseguir un cura que le pagó los boletos, y después así llegó a estudiar magisterio, es decir, un contexto bien distinto al que puede tener otra persona, ¿no? Y es casi un milagro que ella haya podido sortear todos los obstáculos para poder hoy haber sido premiada en Europa como una de las mejores maestras de Europa y muy destacada en España. Entonces, como lo que vos decís, ¿no? De las oportunidades, del contexto, es muy determinante, porque ella es un caso notorio, pero mucha otra gente quizás no llega a superar todo eso, ¿no? claro, ni hablar. Pero además se insiste mucho en el gusto, y el gusto es fundamental, porque yo para levantarme, ¿no? En los lunes, mañana, para trabajar, lo voy a hacer de una manera si me dedico a lo que realmente me gusta, o si tengo un trabajo que no me gusta. Sin Claro. duda que eso es muy importante. Pero alguien decía con mucho trabajo, tú leíste a alguien que Sí, decía, sí. y sí, también, también, porque yo puedo ser, a ver, a mí me puede gustar algo, otro factor, mis habilidades personales, Ujú, puedo ser muy habilidoso, pero tengo que trabajar bastante por eso, ujú, ¿no? La voluntad también es un elemento importante a tener en cuenta, ujú. ¿no? Tú me decías en en las charlas que tuvimos antes, ¿no? Sí, El tema del neurodesarrollo, el cerebro, ¿no? El sí. cerebro tiene esta parte del sistema límbico que tiene que ver con lo que a mí me gusta, con el placer, pero para desarrollar un proyecto personal yo requiero de la corteza prefrontal. A ver, esa parte del cerebro que tiene que ver con la planificación, con definir objetivos, perseguirlos. Y ahí cada uno de nosotros es diferente, Ujú, ¿no? Hay gente que es más concentrada, más enfocada, hay gente que es más dispersa. ujú. Y lo importante es poder descubrir eh, un, un, empezar a delinear un proyecto personal que se empieza a definir en nuestro país, en Uruguay, al terminar bachillerato. Claro. ¿Ah? Y ahí se abren varios caminos. Un problema que tenemos en Uruguay, que quizás no en otros países, es que los hacemos elegir al entrar el bachillerato
cuando todavía los adolescentes están empezando a consolidar su madurez, Lo ¿no? decís muy polite, yo hice una cara así, como diciendo, no teníamos ni Sí, bueno, idea. Algunos sí tienen ah, idea y bien, es lindísimo, ¿no? bueno, Pero la verdad que, claro, el claro. sistema está organizado para que a los 17, 18 vos tenés que tomar decisiones. Y claro, muchas Mm, veces pesa a dónde van tus amigos. Es parte, hay que decirlo con totalmente. suicidio. Claro. No, a ver, Cassiari, yo vi lo de Cassiari y me pareció súper interesante, casi ni me presento hoy al vivo porque, Cassiari porque, además es muy ocurrente, ¿viste lo que es? por Tarda eso, mucho en por eso, por eso, pasarlo. que me bajó la moral, pero No. él dice algo, yo estoy de acuerdo con él. La mayoría de las personas no están tan claritas ¿no? De niños. Es más, los adultos tenemos una especie de ilusión. Vemos un niñito jugar con un Lego y decimos, este va a ser arquitecto. Le Sí. encantan los animales, va a ser veterinario. Eso es una fantasía del adulto, ¿no? Los juegos de niño rara vez después se vinculan con ocupaciones. En algunos casos sí. Ujú. Entonces eso lleva a que a veces se piense que la vocación está adentro mío y que yo a los 15 años la tengo que descubrir, porque es como, ¿no? Como un tesorito que yo a los 15 tengo que descubrir mi vocación como si fuera, no sé, una especie de estructura mental, y después tengo que definir a esa edad lo que voy a hacer el resto de mi vida, Ujú. ¿no? Como si a los 15 yo pudiera definir esto, Ujú. ¿no? A ti te habrá pasado, a mí me habrá pasado. Mi preocupación de los 15, el futuro que me importaba a los 15 era el viernes, ¿tá? Claro. El fin de semana. Sí, sí, ¿Qué sí. iba a hacer con los amigos? Tuvimos la suerte de tener una adolescencia pre-pandemia. Ah. Entonces, ¿no? El tema era, bueno, a ver, vamos a hacer deporte con amigos, vamos a salir, ¿no? Y por otro lado, los adultos pensaban que yo tenía que ponerme trascendental y pensar en un proyecto de vida que fuimos definiendo. Tú contabas, ¿no? Yo te decía que yo podía haber sido comunicador porque me gustaba. Lo fuimos definiendo a partir de elecciones, oportunidades, suerte, no sé. Mirá, La yo cuento esto, ¿no? circunstancia, de algún modo, también. Las circunstancias. Ujú. Yo te hablaba de Zoraida y de Miguel, que son dos colegas que viven en Colonia. Sí, Coincidimos en el mismo curso, que fue el que me llevó a mí a dedicarme a la orientación. qué increíble. Fue suerte, Ujú. porque yo me pude haber dedicado a otra cosa y hoy no estábamos hablando de esto. Ujú. A veces es la suerte. Ujú. También. Claro, a ver, no basta con la suerte, Ujú. ¿tá? Porque a la suerte hay que ayudar, hay que trabajar, te tiene que interesar. Entonces, hoy en día pensamos en un proceso de orientación donde hay cuestionarios o test, pero ocupan un lugar como de auxiliares, Ujú. no son los centrales. Ujú. El orientador no le da un informe, como en la época nuestra, sugiriéndole al orientado qué es lo que tiene que hacer. Es más, mira, hay un amigo, un gran amigo, Sergio Rascobán, argentino, que él dice, mira, yo discrepo con el término orientado y orientador, porque me parece que de alguna manera es heredero de esta cosa más directiva Ujú. de que yo tengo que decirle a la persona qué hacer. Entonces, él habla de sujeto de la orientación. Ujú. Y a mí me encanta ese término, porque es, bueno, la persona que viene y pide que yo lo acompañe, tiene que ser sujeto de su proceso. Ujú. No viene a que Miguel le Sujeto, diga qué ¿te querés hacer. decir protagonista de algún modo de su proceso? Protagonista, exacto, Ujú. protagonista. Cada uno es A ver, protagonista. el espacio de orientación promueve autonomía. ¿Tá? Y a ver, Cecilia, entendiendo que es un proceso, capaz que lo que yo elijo en mi proceso hoy es que voy a ser quinto humanístico, Ujú. ¿no? A ver, yo cuando tuve que elegir el quinto no tuve dudas porque mi perfil era humanístico. Ujú. ¿Tá? Recién resolví que iba a estudiar cuando terminé sexto. Entonces, un chiquilín de 15 no tiene que elegir si va a ser ingeniero en telemática. Ujú. No, tiene que definir el camino que va a seguir, Exacto. ¿no? Sí. Porque además no sabemos si va a poder ser ingeniero en telemática, además. Ujú. Porque capaz que encuentra una facultad de ingeniería que no es lo que él pensaba, Claro, ¿no? claro. Entonces, también están estos procesos de cambios, que son importantes.
acá atendiendo lo que vos decías, que, ¿no? Que muchas veces se ven los juegos del niño, dice acá Aleja, dice, pasa con nosotros los profesores de educación física, nos gusta el deporte y nos guían al profesorado sin ver si nos gusta la docencia, que es lo esencial, me parece muy buen Claro. ejemplo. Es como decir, me gusta el Ese es, cine, voy a hacer películas. No tiene nada que ver verlo que realizar una película que es un trabajo lento, sacrificado, en fin, no tiene nada, bien distinto, ¿no? claro, sí. Eh, Me gusta, a ver, me gustan las computadoras, tengo que ser ingeniero de sistemas. A ver, ¿qué me gusta? ¿Jugar juegos? A todos. Participar en cosas en red a todos los adolescentes, claro, ¿no? No basta con que me guste y además está lindísimo el ejemplo. Ser profe de educación física no es ser deportista, claro. es ser docente. Exacto, y la esencia está en otro lado, ¿no? Ahora, vos dijiste al pasar, pareciera que es algo que está dentro nuestro, yo te escuché y pensaba como una gema que uno tiene acá adentro, ¿no? Y que Sí, es un proceso como muy introspectivo, esto agrego yo, introspectivo, socrático, te diría, de conócete a ti mismo, ¿no? Pero vos decís como diciendo, no, esto no es tan así, de hecho me interesa además porque dialogás y discrepás, me da la impresión, con Hernán sí, Casiari también, que recién lo nombrábamos, entrevistado antes que vos, sí. porque él dice, a los 11 12 años, fíjate a qué jugás, porque está ahí tu vocación. Y vos me da la impresión que contrastás esto y que pensás distinto, me interesa. No, a ver, Cecilia, yo conozco gente, a ver, yo conozco gente que desde niño sabía qué quería hacer. Ujú, ¿Ah? A ver, Cecilia, mi esposa sabía que iba a ser médica. De niña, nunca lo dudó. Pero la mayoría de las personas con quien yo interactúo lo fueron definiendo ujú, con el correr del tiempo. ujú, ujú. ¿Ah? Lo que yo tengo que pensar cuando soy adolescente es qué cosas me gustan, qué habilidades tengo. A ver, yo no, jamás podría haber hecho ingeniería por un tema de mi falta de habilidad para lo numérico, Ujú. ¿no? ¿Me entendés? Entonces, pensar sobre uno cuando tiene 15 lo ayuda a ir definiendo cosas. A mí no me gusta el término eligió por descarte. ¿Ah? Muy, ¿Sabes muy, por, sabe- muy sabe por qué? escuchado. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no me gusta? Porque siempre elegimos por descarte. Ah, Siempre. me deja Tú más vas a comer, tranquila, Cecilia. me deja más tranquila. Tú vas a comer, ¿no? Agarrás la lista, vas a comer en un lugar y descartás lo que no elegiste. Claro. Entonces, Elegir es elegir por descartar descarte también. siempre, Claro. necesariamente. Y hay chiquilines que tienen serias dificultades para elegir porque les cuesta descartar, Ujú. Está ¿no? bien, porque ¿Viste? también tenés intereses diversos y hay un marco que me parece interesante también y es que la vida es más larga en promedio que antes, hay más tiempo para hacer más de una carrera, porque acá estamos además todo el tiempo superponiendo vocación con profesión y con carrera, que no muchas veces no tiene por qué ir por el mismo No. lado y pueden estar bien presentes. Este, Mm, pero además, en el caso de que si actualmente mucha gente hace una segunda carrera, recién veíamos Magdalena Reyes que estaba por ahí, que es gran integrante de Mil Historias, hizo filosofía y más grande, con 40 o por ahí hizo psicología. Es decir, mm, cada vez se ve más eso, los trabajos ya no son lo de antes, que era un trabajo para toda tu vida. Hay una incertidumbre mm. brutal sobre lo que funciona, lo que mañana no, lo que hoy hay marcado Sí, trabajo, claro, mañana no, lo que hoy sirve, mañana no. Entonces, el sistema está mucho más dinámico, incluso actualmente, que antes. claro. Por acá nos pone por una, Lu Gutiérrez pone, los estoy escuchando con mi hija que está en el último año de secundaria y dudando sobre qué seguir y cómo hacerlo, ¿no? Pero claro, el Claro, panorama ya no es tan determinista, tan, no sé, una cosa como más definida que podía suceder antes. claro, Incluso donde también claro. pesaba mucho el tema de mi padre es tal cosa, yo soy tal cosa, que te habrás cruzado con gente Sí, que ha dedicado una vida entera sí, a algo que claro. lo frustró completamente, que no nada tiene que ver con eso. Sí, a ver, el ejemplo de tengo el título y se lo doy a mis padres y me dedico a hacer lo que quiero. Pero sigue Que, a ver, pasando, Miguel, ¿o yo, no? Eso. yo bromeo que los adolescentes de hoy en día no van a hacer eso. Me da la sensación que el adolescente no va a cumplir ese mandato. Hay que hacer toda una carrera para darle el título a los padres, ¿no? Ah, terrible. Pero, ¿sabes qué me parece como muy importante?
tener en cuenta estas cosas que tú estás diciendo, ¿no? El mundo del trabajo es mucho más dinámico que antes. Ujú. Y escuchamos mucho mensaje apocalíptico, ¿no? Tal ocupación va a desaparecer, Sí, el 50% de las ocupaciones en 20 años no existen, sí. un montón de cosas que si entramos en esa, yo le digo a los chiquilines que no elijan nada, ¿no? Porque hay A mucha ver, me información parece, también, claro. ¿sabes qué me parece? Que justamente un proceso de orientación que potencie las habilidades de elección de la persona, lo prepara mejor para el mundo que viene. No sabemos cuántas veces va a cambiar. Es lo que tú decís. 30, a ver, el ejemplo, ¿no? Entró hace 30 años en la empresa como cadete y terminó gerente general. Eso no existe. Ujú, ¿Tá? A ver, los muchachos hoy en día no se proyectan 30 años en un trabajo. ujú. Esa es la verdad. Entre otras cosas porque el mundo del trabajo es muy dinámico. Y además hay otra cosa que cuando yo tenía, cuando yo empecé a estudiar esto de la orientación, yo veía algunos autores en Europa que habían arrancado haciendo, por ejemplo, psicología y después un posgrado en filosofía y después terminaban siendo sociólogos. ¿Tá? Eso hoy en día en Uruguay pasa, ¿no? Las personas van eligiendo y van cambiando el perfil. Ujú, Y no tienen que hacer dos carreras. ujú. Están las especialidades, los También, posgrados, claro, claro, ¿no? claro. Entonces, un chiquinín que va a hacer ingeniería y se da cuenta que no le gusta, de repente elige una tecnicatura Ujú, que la hacen, digamos, en equipo UTU y la Facultad de Ingeniería, claro. ¿no? Y entonces elige una ocupación que tiene más que ver con lo manual, pero es una tecnicatura, no es un operario, ¿tá? Es un mando medio con formación. Entonces, hoy en día, el universo de posibilidades es bastante más amplio. De verdad. Y yo creo que vale más la pena preparar a la gente para que aprenda a elegir y elegir bien, que no implica no equivocarse, implica elegir fundamentado y estar abierto a tener que cambiar, si tiene que cambiar, porque a lo largo de su vida va a elegir varias veces. Ujú. Esta es una lección, ¿no? Está bueno eso que decís, y que elegir bien no deja de, no implica no equivocarse, porque a nadie le gusta no ir, sentir que vas para atrás, ¿no? Es todo un tema. Acá Magdalena Reyes, que la vuelvo a nombrar, nos dice, Platón decía que para descubrir la vocación en los niños hay que verlos jugar. Mira, Platón decía un poco entonces esto que mencionábamos. En Sí, el juego se manifiesta la sí. vocación como disposición del alma, este, eh, un poco más en la línea casiar, digamos, pero claro, no necesariamente, porque también está toda esa proyección de los padres, que creo que era un poco lo que vos tratabas de decir, ¿no? Esa cosa, Sí, oíme, mira, cuando yo era niño, mis compañeras de clase todas decían que iban a ser maestras. claro, Jugaban a las maestras, ¿no? sí. Ah, y bueno, no Claro, la todas, no idea todas fueron maestras. romántica también que nos pone María por acá, de ser algo, ¿no? La idea romántica, lo que te imaginás, y Mm, no sabemos qué es en realidad lo que hace en el día a día. Eh, ¿Te parece que hay una sobrevaloración de la búsqueda de la pasión? Es decir, que te apasione, que, ¿no? Como una cosa quizás hasta sobrevalorada y quizás se une con esto que decías hoy, ¿no? Que no todo el mundo puede elegir, aunque sepa lo que le gusta, porque a mm, veces no están dadas las mm, condiciones, o un discurso mm. de vos podés, vos si querés podés, ¿no? Sí, Eh, exacto. Basta con querer y desearlo con fuerza. Bueno, yo qué sé, hay otras condiciones. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, el tema de la pasión, planteado así, ¿no? sí, En mayúscula, está sobrevalorada. ujú, Porque las personas, a ver, van descubriendo el placer por lo que hacen también a veces como parte de un proceso, ujú, ¿no? Yo trabajo muchas veces con adolescentes o con jóvenes que en los primeros años de su formación terciaria se sienten mal porque no encuentran esa pasión. Y en realidad los primeros años de la formación terciaria son bastante plomos, son bastante generales, ujú, ¿no? exacto. Y recién se pueden empezar a tener asignaturas, cursos que tengan más que ver con el mundo del trabajo, promediando las formaciones. Ujú, ¿Tá? Entonces, yo creo que si nosotros le decimos a los adolescentes,
que tienen que estar apasionados por lo que van a hacer, estamos transmitiendo un ideal que no siempre, Es poner la vara muy está... alta y después hay mucha frustración con eso de, che, yo no estoy sintiendo la pasión que se supone que tendría que ser. Claro, De hecho, en los claro. primeros años de Entonces, las carreras también muchas veces hay materias muy, muy pesadas y quizá a veces se encuentra eso que hace vibrar más, a veces más adelante, no necesariamente en el inicio, que también es un a desafío. ver, si sirve lo autorreferencial, Sí, contá. yo fui haciendo la carrera sin odiarla, pero tampoco no estuve gozando por ahí. Y mi disfrute empezó después, a partir de encontrar a qué me iba a dedicar, ¿no? Casiari decía, ¿no? A los 30 años él estaba listo para. Yo creo que hay un tema madurativo también en las Él personas. habla Entonces, de la madurez para encontrar como escritor su propia voz, pero sí, es como si se cruzaran en ese momento que más allá de la edad de cada uno, varias líneas, ¿no? Que hacen como un despertar más exacto. grande. Creo que hay algo de eso, ¿no? No sé qué piensan también los que están del otro Bueno, lado, qué pasa con la edad y esa búsqueda de la vocación. Es como, viste, esas claro, a ver, recetas que hay que hacer a fuego lento y si las apurás no exacto. caminan. Exacto. Para mí hay algo que es importante también, es entender que estos son procesos de discernimiento que llevan tiempo, que requieren de madurez, de que es verdad que a una persona de 18 o 19 no solo le interesa estudiar, también los pares son muy importantes, los amigos son muy importantes, los primeros vínculos afectivos son muy importantes. Entonces, un adolescente está atravesado por muchas cosas que lo apasionan, A ¿no? veces, Capaz que le apasiona mucho más el deporte que ir a estudiar, claro, capaz que lo apasiona ¿no? Entonces, surfear y no hay carrera de surf. Es decir, no, digo, no. sus Y pasiones están algunos, a full. algunos, algunos transforman el surf en su medio de vida, unos pocos, pero la mayoría lo transforman en lo que hacen el fin de semana, Claro. que disfrutan, se desenchufan. Entonces, hay que también discriminar. En mis gustos personales, algunos se van a transformar en un medio de vida y otros son un hobby, algo que yo hago también para disfrutar. Muchas personas, también porque no tienen más no pueden trabajar de lo que quisieran, también encuentran en otras actividades no remuneradas espacios de placer también. Y además no confundamos trabajo con empleo. A ver. El empleo es trabajo, claro, el empleo es trabajo remunerado. ¿Cuánta gente trabaja de forma no remunerada en cosas que le gustan mucho y que también lo nutren? Claro. ¿No? A ver, el trabajo gremial, el trabajo en asociaciones profesionales, no es remunerado. A ver, a nuestro país, hay todo un universo de organizaciones que mueven a cualquier país que están vinculados con el trabajo voluntario. Y el trabajo voluntario es trabajo, Claro. aunque no me remuneren, ¿no? Entonces también, por ejemplo, algo a pensar es que si yo te digo que la vocación se desarrolla a lo largo de la vida, también después que las personas se retiran, se jubilan, también los proyectos personales te ayudan a tener proyectos de vida que te tienen vitales y que le otorgan cierto sentido a tu vida. Lo que pasa es que cuando te escucho no puedo dejar de pensar en esto también, que yo creo que las nuevas generaciones están de vuelta de eso, de decir, bueno, pero esperá, yo no voy a esperar a jubilarme para hacer lo que quiero. Después está, como vos bien decís, que muchas veces también de lo que querés no es de lo que podés pagar las cuentas, mantener a tus hijos, etc. Pero claro. Hay un equilibrio ahí. Yo escuchaba una empresa en el rubro tecnología que tiene una plantilla de empleados muy joven, y que en noviembre, diciembre de todos los años el 30% se renuncia, se van a hacer playa, etcétera, verano, y en marzo, que además justo es un rubro donde hay subempleos, es decir, hay más demanda de la gente preparada, se vuelven a presentar en distintas empresas y vuelven a conseguir trabajo. O sea que son como distintos paradigmas también, ¿no? Sí, claro, Cecilia, en recursos humanos lo llaman el síndrome Polonio. El síndrome Polonio, qué bueno, no sabía que tenía nombre. Claro, 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 porque de repente ese muchacho que pasó unos meses, ¿no? En un proceso de selección,
lo consiguieron, cubrieron el Le puesto, enseñaron en todo, llega con un todo, título. todo, todo. A ver, descartaron otros candidatos y en noviembre se va, Claro, ¿entendés? para el dueño de Y, la a empresa se ver, quiere matar, pero la verdad es que en el uso del tiempo y las elecciones y las decisiones en elegir, esa persona piensa, bueno, yo los próximos 4 meses no se los voy a dejar a esta compañía porque mi ser va a estar en la ola, yo qué sé, o en el claro, Polonio. bueno, Es respetable, pero sí, ¿ves? son distintos modelos. Por eso yo te decía que yo no me imagino a un adolescente haciendo toda una carrera universitaria para darle el título a los padres, Ya no. porque tienen otra idea. Ujú. Y la verdad, yo no sé, a ver, ¿tiene sentido trabajar, no sé, 20 años, dejar la vida en una empresa? Yo qué sé, puede ser, o no, O no, depende de cada uno, o no. ¿no? Y yo entiendo alguien joven que dice, no, yo no quiero trabajar 20 años, porque de repente capaz que esa empresa la venden, mañana me despiden, ¿no? El tema de la camiseta, tener la camiseta de la empresa, tenía que ver con un mundo laboral que era más estable. Ujú. No, y quizá ¿Ah? podés tener la camiseta 3 años y después se van a otro lado, ¿no? Porque el paradigma de ellos es Sí, más de ellos o de gente incluso quizá de nuestras edades, no lo sé. Acá Juan dice, yo nací en sí, una familia de arquitectos, en mi mente adolescente creía que tenía que seguir sus pasos, empecé a estudiar arquitectura y terminé siendo escribano. Pero bueno, te habrás cruzado vos, Miguel, con gente porque yo también he sí. escuchado, el tema de la vocación siempre me ha interesado y he escuchado mucha gente que te dice, mira, yo llevo 40 años de tal cosa, pero la verdad que a mí Mm, me hubiera gustado ser otra. O sea, si volviera a sí, empezar, frase, ¿no? Si volviera a mm, empezar, haría, y te dicen mm, algo nada que ver. Y vos decís, pa, y sí, seguís con todo esto y te dicen, no, porque a esta altura que voy a volver, que ya está. Pero cada claro. día de vida, cuando también no hay realización, no hay un sentido en Mm, eso, es duro también, mm, porque se sufre, ¿o no? sí, bueno, Una ocupación que no es la que sí, vos sentís que podés aportar. Cecilia, muchos padres plantean esto, ¿no? Yo me dedico a esto, pero a mí me hubiera gustado hacer otra cosa. Y pude haber sido, ¿ah? Por eso yo soy de la idea de que capaz que tenemos que pensar en que somos más diversos de lo que creemos, Ujú, que podemos ser más polivocacionales de lo que pensamos, ujú. que podemos ejercer en función de suerte, de esfuerzo. Algunos tenemos no sé, la bendición de trabajar de lo que nos gusta, pero la gran mayoría de las personas trabajan de lo que encuentran. Lo que encuentro. Y algunos de esos disfrutan de eso que encontraron, ¿no? Esa es la verdad. Por supuesto que dedicarse a algo que a uno no le gusta nada es muy difícil, Ujú. realmente es muy difícil. Ahí se une otra cosa que me parece interesante también al hablar de esto con vos, que es el sentirse bueno en algo, ¿no? Y sentir la Sí, realización y sentir bueno, eso, que podés ser bueno en algo, porque también ese sentimiento de que podés hacerlo bien, reconforta, mm, ¿no? Quizá tiene mala prensa eso, porque se mezcla con otras cosas, pero bien entendido, no sé cómo lo ves vos, pero sí, bueno, sí. también Bueno, siento que ah, cuando alguien se dedica a algo bueno, su alma, su intelecto, sus posibilidades, en fin, todo va hacia un lugar que fluye, que tiene que ver con esa persona, con sus intereses, etcétera, parecería que, bueno, mm, que en vez de ir río arriba con algo que jamás te va a salir, porque no te dieron no te tocó en el reparto las condiciones, aprovechar algo en donde haya una cierta fluidez y una realización y un sentirse bueno en algo. ¿Cómo es esto? eh, ese es un factor importante también, Cecilia, porque se insiste mucho en el gusto. También las habilidades, las competencias personales son importantes. Ujú, Y eso también da cierto margen para que una persona vaya migrando en un trabajo hacia algo donde se siente más competente, ujú, también, ujú. ¿no? Y también que termine desempeñando cosas que no pensaba que podía hacer y que tienen que ver con habilidades personales, Exacto. ¿no? Sí, por supuesto. Y además es un músculo, ¿eh? También yo discrepo con esta idea de que las aptitudes vienen de origen también y que las tengo y las tengo que descubrir. No, yo tengo
un amigo arquitecto que dibujaba bien, pero yo vi cómo aprendió a dibujar en facultad. Entonces, realmente, el músculo de cualquier habilidad se desarrolla, Por ¿no? ahí nos ponen mensajes que hablan de eso, que dicen, bueno, pero los jóvenes de ahora quieren todo rápido, todo ya, todo, ¿no? No sé, no quiero estigmatizar a los jóvenes, creo que todos estamos no, no, en una no, aceleración, que todo lo que demore más de unos minutos ya no, da mucho trabajo, sí, nos cuesta, ¿no? Ese pasar el repecho que tienen las cosas. sí, Y me parece re interesante que vos hoy también hablabas de la voluntad de trabajar duro por esas cosas, y bueno, y que no es solo, seguramente que Picasso no hizo lo que hizo y la mano hacía lo que su alma quería en la primera de cambio, sino que hubo que hacer mucho también. Y claro, esas sí, cosas a veces no las tenemos tan presentes, me sí. parece. Cecilia, creo que fue a Picasso que le preguntaron qué consejo daba y era que la inspiración te encuentre trabajando. Creo que Exactamente. era Picasso, Era ¿no? Picasso, sí, Bueno, era Picasso. está. Si no estoy mal, era El otro día Picasso. yo hablaba, Sí, bueno, si no era, vamos a decir que sí, si que no nos era viene lo que nos bárbaro. dicen Este, ahora, la gente en 2 minutos, todos saben muchísimo está. y nos corrigen. Está. Pero por acá dicen, de acuerdo ¿Quién que es era? todo dinámico y uno siempre está haciendo, pero entonces, ¿en base a qué se puede tomar una decisión? Y esa te la dejo entera a vos, ¿no? ¿Qué, qué, Perfecto. si tuvieras que decir, bueno, por lo menos 3 factores para vos clave, ¿cuáles son? Mirá, primero, si yo tengo que elegir, tengo que sentarme a elegir, tengo que pensar en mí. Tú decías el autoconocimiento. Ujú, Tengo que mejorar el autoconocimiento. Y esto implica identificar qué me gusta, identificar, como tú decías, mis competencias, ujú. pensar acerca de, tengo que tener información sobre la oferta educativa, Ujú. tengo que saber. A ver, yo sí Dedicarle quiero ser tiempo por todo lo que estás carpintero, diciendo, porque todo lo que estás diciendo requiere de tiempo, ¿no? Tiempo para escucharse, claro, tiempo para informar. obviamente. Un proceso de orientación vocacional no es un encuentro, una charlita de media hora, ¿tá? Pero entonces, a ver, si yo quiero ser carpintero, tengo que saber qué hace un carpintero para ver si me gusta. Ujú. Porque de repente yo pienso que un carpintero hace cosas y cuando me describen su rol ocupacional, me doy cuenta que realmente no me No, gusta. Capaz que carpintero no es el mejor de los ejemplos, pero, a ver, yo qué sé, un arquitecto no dibuja solamente, claro. ¿no? Va a las Trata con obras, gente. construye, Sí, sí, dirige, dirige. calcula presupuestos, ¿me Ujú. entendés? No es lo mismo. Si yo quiero que el arquitecto es como un artista que dibuja, Mm, tengo una percepción errada de esa ocupación. exacto. Entonces, tengo que identificar mis intereses, mis aptitudes, tengo que saber algo reflexionar sobre el mercado laboral, conocer la oferta educativa, Ujú. ¿no? Todo eso implica ir mejorando mi autoconocimiento. Ahí está. ¿Ah? Y además, si tengo 15, yo tengo que trabajar sobre la oferta educativa en los bachilleratos que hay, si yo estoy estudiando, Ujú. ¿no? Que pueden ser los bachilleratos tecnológicos de UTU también, ¿eh? Pero Claro. a ver, tengo que saber qué caminos se me abren para, en función de conocerme más, entender qué es lo que tengo que definir para el año que viene. Ujú. Bien, está bueno. Por ¿Ah? acá alguien también, ¿te quedó algo? No, 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 perfecto. No, que por acá alguien dice algo que me parece re interesante, porque la verdad que a lo largo de estos años de entrevistas, donde he repasado muchas historias de vida en distintos medios en Uruguay, hay alguien que dice, muchas veces la gente estudia lo que los padres no pudieron, como una transferencia. Yo no pude ser diseñadora, entonces estoy deseando que mi hija sea diseñadora. La verdad que lo he visto Sí, mucho, sí. lo he visto en personalidades muy destacadas del Uruguay, que cuando cuentan la Mm, incidencia de una madre, de un padre, cuando vos observás desde afuera y a la postre, ¿no? En perspectiva, decís, pa, ¿y esta es tu vocación o era la de tu madre, ¿no? Me ha impactado bueno, mucho eso. eso es algo. Bueno, eso es algo lo que hay que discernir también, ¿no? Parte del trabajo de autoconocimiento es discriminar los mandatos familiares, porque a veces son los padres, a veces es una abuela, un tío, Sí. ¿no? De realmente lo que yo quiero hacer, Ujú. ¿no? Porque nadie puede vivir la vida de otro. Claro, Esa es la verdad, claro, ¿tá? claro. Y Entonces, mucho menos la si yo vocación de terminé, otro, claro. claro, si yo terminé estudiando lo que mis padres no hicieron,
y realmente tiene que ver conmigo, bueno, está fenómeno, pero yo no puedo estudiar por otro. Eso en general no termina bien. Ujú. ¿Pero Se lo ves? interrumpe, termina cada vez Cada menos. vez menos, mira. Ujú. ¿Sabes por qué? Porque me parece que los padres hoy en día son más conscientes de eso. Este, y mira, a veces a los padres hay que decirles que opinen más. Los Mira. padres de este tiempo se repliegan porque Y no sí, porque quieren venimos de influir, no quieren la herencia condicionar. de mi hijo el doctor, mi hijo el abogado, mi hijo tenés que Claro, seguir claro, el estudio en tanto claro. el despacho el buffet de abogados Sí, claro. o la oficina o la ferretería o lo que sea, obviamente. Pero claro, Todo, entonces quizás todo. estamos ahora en una posición muy así, ¿no? Los papás. ¿No? Y me parece que los padres hoy en día dicen, no, yo no quiero, a ver, y es más, yo he escuchado padres que me dicen, mirá, a mí me duele, porque el emprendimiento familiar que les va bien, se va a terminar con nosotros, porque mis hijos no lo quieren seguir adelante, ¿no? Este, obviamente no, les dirán, les sugerirán, pero respetan que los hijos hagan un camino propio. Ujú. ¿Tá? A ver, esto no es general, pero en el trabajo de tantos años yo veo cada vez menos padres que dicen, quiero que mi hijo haga lo que yo hice o que termine lo que yo no terminé. Es más, Cecilia, yo veo profesionales que dicen, yo quiero que mi hijo se dedique a otra cosa. Sí, sí, es ¿Tá? verdad. Porque mi vida está complicada, no es lo que yo pensaba, Ujú. porque yo tengo, aún si les va bien, trabajan mucho, Sí. El quiero que tenga periodismo otra hay mucho vida, de que eso, por disfrute. ejemplo, lo he escuchado muchísimo. Sí, Y Miguel, se me fue. No, algo que dijiste recién que, bueno, se me fue, perdón, se me fue, que ya lo voy a retomar, en fin. Hablando de los padres, de que continúen la vocación. Ya sé, que cuando dijiste que los padres opinen más, ¿por qué decís eso? porque en general los padres tienden a replegarse, como no quieren incidir, no quieren condicionar, Mm. eh, a ver, no Pero son ¿cómo hablar conscientes de que, como padre para no condicionar? Porque además son edades normalmente a que es ver, difícil hablar, porque dice, no, vos porque querés, se da todo ese choque. ¿sabes qué? Mira, eh, un profesor de física a un chiquilín que es bueno en física le va a decir que por qué no estudia ciencias, Ujú. ¿no? Sí, Una tía va a opinar, sí. un amigo nuestro puede opinar. ¿Por qué los padres no opinan? Yo siempre bromeo y les digo, a ver, ¿ustedes logran de que se abriguen en invierno A fácilmente? veces. ¿No? A veces, ¿viste? Entonces, lo uso como broma, ¿no? Como diciendo, los chiquilines, yo puedo opinar y van a aceptar o no aceptar. Pero, mira, Pero a sí veces los opinás, padres vos terminan invitás a que opinen, acepten o no, que a que opinen. le digan, mirá, opinar no es condicionar. Opinar es decir, mirá, esto que vos estás pensando, sabés que yo no te veo mucho, porque, ¿no? Tirarla. El adolescente lo va a tomar, no lo va a tomar, pero es importante. Porque además, ¿sabes qué? Si yo estoy en mi casa y mi hijo me dice que quiere ser piloto, difícilmente yo no opine, no le diga nada. Ujú. ¿Está? Entonces, también hay una fantasía de no estar opinando y de repente le estamos tirando mensajes todo el tiempo, Ujú. ¿no? Por ahí le vas a... Entonces, mejor es plantearlo directamente Ujú. y que el hijo confronte, le diga, no, mira, me parece que no, a mí no me gusta, me parece aburrido, Ujú. ¿no? Este, Está bien. yo no creo que haya riesgo de condicionar a estas generaciones, Bien, la verdad. las ves muy libres, demasiado. No, mentira. La veo, digamos, levemente empoderado. Empoderadas. Son generaciones empoderadas. Muy bien. Bueno, por acá mandan felicitaciones para vos, que es un placer escucharte. Por acá alguien también dice, cuando hablábamos de una carrera que no, dice, me pasa exactamente eso, odié mi carrera y no quiero que mis hijos la hagan, que no la retomen, ¿no? Eh, Claro. bueno, bien. Distintos mensajes que nos estuvieron mandando y que dicen que agradecen la charla, pues bueno, varios también escuchando con sus hijos. Miguel, si te parece, vamos cerrando por acá. No sé si te quedó Sí. alguna cosa en el tintero, es ahora o nunca, porque se nos acaba el Mira, tiempo. a ver, sí, como arrancaste tú, ¿no? El viejo modelo del test como eje,
ha dado lugar a promover en las instituciones educativas espacios grupales Ujú, y después obviamente en otros espacios particulares, espacios individuales de reflexión, de encuentro con el adolescente, ujú. de que lo escuchen. El otro día una colega me decía, che Miguel, me pidieron una orientadora mujer y lo único que dijo la chiquilina es, quiero que me escuche, no quiero que me haga test, quiero que me escuche, ¿no? Es eso, un espacio de encuentro interpersonal para poder trabajar sobre esto. Mira que cada vez más las instituciones educativas, lamentablemente a nivel público es más difícil, pero cada vez más las instituciones educativas abren un Vos espacio de trabajás en varios trabajo, de colegios con todo grupo. esto. Sí, y los colegios van trabajando, van incorporando espacios de encuentro, o sea que desde ese punto de vista me parece que de a poco se va avanzando. Quizás faltan políticas sociales como más centrados en eso, Ujú. ¿no? Para que sea universal, sea más justo, ¿no? Porque tendrían que Exacto. ser todos los Por estudiantes, supuesto, claro. claro, público también. Mm, No, y te escuchaba y pensaba cómo en ese intercambio, ese diálogo, mm, uno se va rumiando a sí mismo, conociendo, contrastando, y bueno, sí, y van saliendo parte de estas cosas que me parece que proponías. mm, Bueno, a todos los que están del otro lado, y nos saludan desde Argentina, que están escuchando, bueno, te vuelven a felicitar, en fin, hay un montón de mensajes. Tengo dos hijas en facultad y les dije siempre que estudiaran lo que más les gustara y así fue. Bueno, esa cosa de habilitar de los padres de ahora. perfecto. Queda alguien que Mm, pregunta que se sumó tarde, si queda, siempre quedan estos vivos de Mil Historias en el feed, o sea, entran a la cuenta @milhistoriashoy, hasta que ya están, obviamente, y en cualquier momento lo escuchan, lo comparten, se lo pasan a alguien bueno, que les interese todo este tema y no hay ningún problema. Eso queda ahí fijo y publicado, ¿está? Más que fijo, dinámico, pero publicado. Por acá también, en el sentido de lo que decían, los hijos siempre escuchan, aun cuando no lo hacen, parecen que no escuchan, ¿no? Pero quedan. También hay que escucharlos más a siempre. ellos y darles espacio, dicen por acá. Mm, Eh, bueno, acá hablan del tema en cuestión que les interesa, y acá saludan desde La Paz, Canelones, Uruguay. Bueno, en fin, y te agradecen un montón. Gracias a todos, un placer volver a bueno, encontrarnos. Gracias, Miguel, ni hablar por el tiempo que estás hasta acá en este horario, cambió un paciente, hizo de todo para estar. Gracias. Un placer bárbaro. sumarte a Mil Historias y estamos comunicados. Bueno, muchísimas gracias Cecilia por la invitación. Es un tema que nos ocupa y nos parece muy importante. Muchas gracias. Yo sé que sí, que trabajas mucho por echar luz sobre, como decía al principio, dones ajenos. Así que bienvenido. Gracias a todos, que tengan buenas Bárbara. noches. Nos encontramos pronto. Chau, chau.